con mil limitaciones, pero lo que pasa en esa serie de 4 capítulos, le digo a la gente que ya ha recorrido todos los canales, todas las radios, en los comentarios llamaron a psicólogo, a sociólogo, a todo el mundo para hablar de este tema, de la adolescencia. Pero está focalizado en el Reino Unido, ahí en Gran Bretaña, que tiene una problemática un poco diferente, pero no tanto, a lo que viene pasando en este lado del mundo. ¿Mm? Entonces, eh, sin contar la serie, hablar de esa problemática que tienen los chicos, porque en Tucumán, hace un par de semanas, un pibe de 14 años fue con un arma a la escuela, porque para intimidar a unos compañeritos que lo molestaban. En esta película se plantea algo parecido. Está en el comienzo de la película y no voy a contar nada que no se vea en el comienzo de la serie, que es que un pibito de 13 años apuñala a una compañera de la escuela porque lo trata de célibe y que iba a ser célibe toda la vida. Lo dejo. Bien, supongo que lo que te estás refiriendo es a lo que tiene que ver con este auge de la violencia que se ha instaurado ya en todos los lugares y que ya no respeta edades y que precisamente el hecho de ser violento o no posibilita ser incorporado a un grupo o pertenecer a un determinado lugar. Y eso hace muchas veces que, así como en otras oportunidades era la familia a la cual pertenecías, el apellido que llevabas y las propiedades o cuestiones físicas que eran posesiones, bueno, ahora parece ser que es la violencia. En la medida en que sos de determinada forma violento y exhibís eh, objetos contundentes o armas que posibilitan ser aún más violento que lo que tu cuerpo lo daría, entonces eso es como que te habilita más para ser considerado o un varón, varón que ya no es el caso del varón proveedor del cual hemos hablado tantas veces, sino el caso del varón violento, el macho, como dicen algunos. Así es violento, así es forzudo, anda con armas, pega, apuñala, pega tiro, esos son machos. No, esos son violentos. Y no nos confundamos, la violencia, vuelvo a repetir, ya no respeta hora, lugar, estatus social y mucho menos apellidos ni herencias. La violencia está en todos lados. Ni que hablar que esa violencia se extiende a aspectos de la sexualidad. Ni que hablar que un encuentro íntimo, si en una de esas no tiene una determinada carga de violencia, parecería ser que no existe. Y esto de alguna manera tiene que ver con la pornografía, ¿no? La pornografía, sobre todo algunos aspectos de la pornografía, tienen que ver con una violencia que se desata precisamente como, a veces como un prólogo y a veces directamente en el durante están ocurriendo las situaciones que tienen que ser gratificantes, cariñosas, afectivas y gozosas, por supuesto, pero que si no tienen esa dosis de violencia, no están siendo consumadas por el macho, que en esta época tiene que ser así, violento. Vos me conocés de sobra, como creo que toda la audiencia, y los que me conocen así de esa manera saben que siempre he sido un enemigo absoluto y total de la violencia. Una violencia que puede ser, como decimos, en el momento este de una intimidad sexual o en cualquier otro momento, y que se manifiesta en forma física, en forma psicológica
y también, ¿por qué no?, en forma de conductas o de consejos verbales. Y esto me lleva a otro tema, que es la forma en que han sido educadas ciertas chicas y ciertos muchachos, en donde precisamente las cosas que escuchan en su casa de sus adultos responsables, ya sean padres, madres, tíos o abuelos, son violentas. Y ni que hablar las acciones que ven. Esa violencia, dicha o consumada en hechos, se extiende a lo largo de toda la vida y a veces se transforma precisamente en situaciones que son no en absoluto no aconsejables y mucho menos requeribles por quien está queriendo compartir un momento en donde lo que tiene que estar es el placer mutuo, la caricia consensuada e incluso el momento en donde el afecto se muestre. Y si no es el afecto, por lo menos un deseo, pero un deseo que se haya ido elaborando a lo largo de todas estas preliminares que por supuesto no tienen que ser violentas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y lo que Doctor, dije se entendió? sí, sí, perfectamente. Yo estaba leyendo algunos titulares y algunas bajadas de los títulos. Por ejemplo, dice uno, la ficción británica está entre lo más visto de la plataforma y propone una mirada compleja sobre el impacto de discursos violentos en Internet sobre jóvenes y adolescentes. Una problemática vinculada al ascenso de la ultraderecha. No sé yo comparto, porque creo que la ultraderecha siempre tuvo un discurso violento. Históricamente fue Cierto. violento. ¿Eh? Sí, sí. Y, y- Así es. y lo tenemos nuestro presidente, ¿no? Que su discurso es violento siempre. Hasta en las palabras. Por eso agresivo, denostador de los que no piensan como él. Entonces, eso se hace, digamos, moneda corriente, se naturaliza ese tipo de accionar y la gente dice, bueno, si lo dice el presidente, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Era como si roba el que está arriba, ¿por qué no voy a robar yo? Sí, no debería ser así Pero es así. si claro, no debería ser así, te iba a decir, si al lado de ese joven, de ese puber, de esa niña o de ese niño, hay adultos responsables que se preocupan en hacer la crítica respectiva. Mm. O si los medios, y cuando hablo de los medios hablo de todos los medios, radiales, televisivos, sin ni que hablar la tecnología actual que posibilita que la violencia llegue en forma escrita o de imagen, también como para naturalizarse, tal cual como vos lo decís. Pero también a eso hay que estar atento. Eh, Siempre digo que no solamente cumplimos edad y cumplimos vida, etapas de nuestra vida que van a ser en determinado momento nada más que la resultante de cada una de esas etapas. Si lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos presenciado en nuestra casa o en nuestra cercanía, lo que hemos tenido como hecho habitual son violencias, mm. vamos a ser violentos casi con toda seguridad, porque vuelvo a repetir, las cosas no quedan porque sino más flotando en el aire, como se decía antes, ¿no? Las cosas entran profundamente y se transforman a veces en recipientes de algo que no siempre tenemos noticia, que es el inconsciente. Y el inconsciente a veces nos lleva hacia la superficie hechos antiguos que nos hacen no solamente daño a nosotros, sino a los que nos rodean o quienes compartimos un momento que debería ser gratificante, como siempre digo, y que se transforma en algo absolutamente no deseado. Bueno, yo comentaba ayer
un tema que lo hemos charlado muchas veces con usted con respecto a la relación de pareja y que tiene que ver con la comunicación. Y eso también está para los padres y los hijos, la comunicación, el diálogo continuo con nuestros hijos, porque si uno lo deja librado a que estén prendidos solamente en las redes sociales, en internet, cerrados en sus cuartos con la computadora, como se ve en la serie que se critica, eh, la cuestión de ese divorcio del diálogo, yo decía, yo nunca fui amigo de mis hijos. Yo pretendí, no sé si lo logré, ser el padre, ese tutor que se le pone al retoño para que crezca o intente crecer derecho. ¿eh? Entonces, eso uno pretendió ser como padre. Y creo que el diálogo, la charla, apagar el televisor, dejar el celular de lado en una comida, en un almuerzo, en una cena con sus hijos y tener un diálogo, saldaría todas estas cuestiones o las minimizaría. Así, adiós. Lo que pasa es que no se hace o no se tiene tiempo, o ocurren situaciones inesperadas, como por ejemplo la tragedia que se está viviendo en estos días en ciudades muy cercanas a Rosario y que realmente hacen pensar lo que va a costar retomar nuevamente la cotidianeidad, los hechos naturales del día a día y recomponer todo eso que ha sido destrozado por algo que es absolutamente incontenible, que son las fuerzas naturales. Mm. Cuando ocurren desastres de esa característica, recomponer eso lleva mucho tiempo. Y hay cosas, lamento tener que decirlo, pero estoy seguro que hay cosas que no se van a recomponer nunca. Bueno, yo me trae a la memoria en una charla que tuve con Jacques Benoliel en su momento, me contó una anécdota, o no sé si era real o no, que una madre lleva a su hijo al pediatra y el chiquito de 4 años. Entonces el médico le preguntó, dice, ¿usted ya empezó a hablar con su hijo? Y, pero es muy chiquito, tiene 4 años. Señora, ya perdió 4 años. O sea, el tema y cada cosa, como lo hemos charlado también con usted, va en cada momento del crecimiento. El lenguaje va variando con la edad que tiene, eh, en este caso, el niño, ¿no? Y por supuesto, no solamente el lenguaje. A veces los niños se hacen entender mucho antes de que empiecen ya a elaborar palabras y a preguntar las clásicas preguntas que a los adultos los ponen muy nerviosos. Lo hacen con gestos, lo hacen con gestos y a lo mejor en su media lengua preguntando cuando yo y señalan o señalan los senos en la mamá o señalan los genitales en el papá o señalan el vello púbico. Y todas esas cosas a los adultos, sobre todo si o no están preparados o no quieren disponer del tiempo que eso necesita, los pone muy nerviosos. Y vuelvo a repetir algo que también vos lo has escuchado, Juan Alberto, lo hemos dicho en las clases, lo hemos dicho en los cursos. No es necesario dar una clase magistral ni mostrar una enciclopedia. Simplemente es necesario poner oreja, atención, hacerle entender a ese chico que papá, mamá o quien sea el responsable de su vida está disponible para todo lo que él quiera. Preguntar, saber, entender. Pero eso que les quede claro. Estamos, sí, para educarte, enseñarte, darte lo que necesites, pero también para decirte no. Porque, y esta es una frase repetida, ¿no? Decir no muchas veces es decir te amo, por eso te cuido. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Yo me salió la palabra nutritivo, me estaba saliendo para referenciar a esta charla porque realmente tuvo también muchos condimentos.
Muchas gracias, doctor. Hasta el sábado que viene. Vamos a ver si nos encontramos antes, ¿eh? Bueno, no me amenace, doctor. No me amenace. No me amenace. Y le digo más. Hoy juega Central. Bueno, entonces hoy no te llamaré, pero te debo un café y te debo una charla también de varias cosas que te han quedado por allí pendientes. Bueno, y y no lleve la computadora, ¿eh? Un abrazo.